Al diseñar un controlador para los sistemas que hemos visto anteriormente, es importante entender que este dispositivo, este instrumento, cuenta con tres parámetros. El primero de ellos se denomina proporcional porque su salida es proporcional a la señal de error del sistema. En el caso de la acción integral de control, la señal de los controladores es directamente proporcional a la integral de la función del error del sistema, mientras que la acción derivativa es directamente proporcional a la derivada del error, es decir, es directamente proporcional a la velocidad como va cambiando el error en el tiempo. Cada uno de ellos tiene una característica bien particular, influye de una forma específica en el sistema. En el caso de la acción integral de control, se sabe que mejora la respuesta en estado estable. Y en el caso de la acción derivativa de control, afecta, influye, mejora la respuesta transitoria del sistema. Sin embargo, la acción integral de control, si la aumentamos cada vez más, puede mejorar esa respuesta en estado estable, pero puede introducir oscilaciones en el sistema. En cambio, la acción derivativa puede mejorar muchísimo la respuesta transitoria del sistema, pero si no aplicamos una acción integral de control, pues va a haber un offset, es decir, una desviación entre la variable del sistema y la variable deseada, que es el set point. Entonces, en este caso, siempre se busca un equilibrio entre estos tres tipos de acción. Es importante decir que la acción proporcional de control es una acción obligatoria. Cuando estamos definiendo o cuando estamos diseñando un controlador, ese controlador siempre va a tener una acción proporcional de control. Supongamos que tenemos este ejercicio en el que la planta que vamos a estudiar es de tercer orden y la realimentación es unitaria y negativa. Se nos pide diseñar un controlador con unos requerimientos en particular. ¿Cuáles son esos requerimientos? Bueno, que el error en estado estable tiene que ser menor o igual que 0,1, sometido bajo una señal de tipo escalón unitario, y no solamente eso, sino que su factor de amortiguación relativo tiene que ser igual a 0,7. Entonces, ¿cómo podemos proceder en este tipo de casos para diseñar este controlador? Lo hacemos de la siguiente manera. Primero, vamos a definir la ecuación característica del sistema, que es 1 más GDS por HDS igual a 0, donde GDS viene siendo la multiplicación de la función de la transferencia de la planta y la función de transferencia del controlador. Y como yo les había comentado, HDS es un sensor que es igual a la unidad, que es igual a 1. Entonces, al aplicar los cálculos o al efectuar todas las sustituciones necesarias, vamos a tener este tipo de sistema o este tipo de ecuación característica. Definí en un comienzo G sub C como un controlador PID. ¿Y qué es lo que yo voy a hacer? Voy a ir definiendo cada ganancia por separado. Entonces, voy a comenzar con la acción proporcional, con la ganancia proporcional de control. Para ello, voy a decir que la ganancia integral y la ganancia derivativa es igual a 0. Y de esa manera, puedo saber que mi ecuación característica es S al cubo más 6S al cuadrado más 11S más 6 más K sub T igual a 0. ¿Qué tenemos que hacer en este caso? Aplicar el criterio de estabilidad de Rauch-Hurwitz, en el que primero tenemos que verificar la prueba de Hurwitz. En ese caso, nuestros coeficientes son positivos, distintos de 0. Luego, tenemos que construir el arreglo de Rauch para poder obtener la columna pivote. Una vez construido el arreglo de Rauch, tenemos que obtener los coeficientes A, B y C. ¿Para qué? Para poder saber si esos coeficientes son positivos. Entonces, en este caso, A es igual a 60 menos K sub P entre 11.
C es igual a 6 más K sub P, mientras que B es igual a 0. Entonces, analizando la columna pivote, nos podemos dar cuenta que el tercer término tiene que ser mayor que 0, o lo que es lo mismo, K sub P tiene que ser menor que 60, para que ese coeficiente en particular, ese elemento, sea positivo. Y en el caso de 6 más K sub P, tiene que ser también mayor que 0. Por lo tanto, la acción proporcional va a tener una ganancia que se va a encontrar entre menos 6 y 60. Esto, por un lado, nosotros ya hemos analizado la estabilidad del sistema. Ahora vamos a definir la ganancia proporcional. Esto se realiza obteniendo la función de transferencia entre el error y la señal de entrada. 1 entre 1 más GDS por HDS. Diciendo que la señal de entrada es de tipo escalón unitario, podemos efectuar el teorema del valor final. Es decir, el error en estado estable va a ser igual al límite cuando S tiende a 0 de S por EDS. Y una vez efectuado este límite, nos podemos dar cuenta del valor de K sub P, que tiene que ser igual a 54 para que pueda cumplir a lo sumo con la condición de que el error en estado estable tiene que ser menor o igual que 0,1. Ahora, nosotros teníamos la segunda condición de que el factor de amortiguación era igual a 0,7. Por lo tanto, K sub I, en este caso, va a ser igual a 0. K sub P será igual a 54. Y vamos a hallar el valor de K sub D. ¿Qué hacemos en este caso? Vamos a analizar de nuevo la ecuación característica del sistema para saber la estabilidad. Por lo tanto, utilizando el mismo criterio anterior, nos podemos dar cuenta que A es igual a 6 por 1 más K sub D dividido entre 11 más K sub D. B es igual a 0 y C es igual a 60. Por lo tanto, con 60 no vamos a tener ningún problema. Los problemas, entre comillas, que podemos tener van a estar asociados con 11 más K sub D y con el tercer término. El segundo término, 11 más K sub D, va a ser positivo cuando K sub D sea mayor que menos 11. Y el tercer término va a ser positivo cuando K sub D sea mayor que menos 1. Por lo tanto, la acción derivativa tiene una ganancia que va a estar definida entre menos 1 y más infinito. Esto se está diciendo de forma teórica, ¿ok? De forma práctica, esto tiene sus implicaciones. Ahora, hemos definido la estabilidad de este sistema. Y ya sabemos en qué rango, en qué intervalo hace que ese sistema sea estable. Ahora necesitamos definir el valor de la ganancia derivativa. ¿Cómo lo vamos a hacer? Lo vamos a hacer utilizando la ecuación estándar de segundo orden, multiplicándola por un término lineal S más P, por un binomio. ¿Para qué? Para que podamos obtener nosotros una ecuación característica estándar de tercer orden, en donde Z lo tenemos, es igual a 0,7, pero omega sub n, que es la frecuencia natural, no la tenemos. P, que es la ubicación de un polo que nosotros estamos definiendo, tampoco lo tenemos. Y por supuesto, K sub D, que es nuestro valor deseado, que nosotros deseamos buscar, tampoco lo tenemos. ¿Qué vamos a hacer? Una comparación término a término, en el que vamos a obtener un sistema de 3 ecuaciones con 3 incógnitas. Y las incógnitas son la frecuencia natural, el valor de P y la ganancia derivativa. Entonces, si nosotros utilizamos la primera ecuación y despejamos P, y luego utilizamos esa expresión de P en la tercera ecuación, vamos a obtener una ecuación cúbica en donde, aplicando el método de Ruffini y por supuesto diciendo que Z es igual a 0,7, vamos a obtener 3 valores de esa frecuencia natural. Uno va a ser negativo, real negativo, y los otros dos van a ser números complejos conjugados. ¿Qué vamos a hacer nosotros? Vamos a elegir el valor negativo, el valor real negativo, que es igual a menos 2,51 radianes por segundo. Al elegir ese valor, nos vamos a dar cuenta de que P
va a ser un número positivo, ahí no hay ningún problema, pero caso D será un número negativo. Y un número negativo que por lo general puede ser menor que -1. Por lo tanto, el sistema no va a ser estable con ese valor de caso D. ¿Qué vamos a hacer nosotros? Otro análisis. Esa misma ecuación, la ecuación número 1, vamos a despejar P y una vez que despejamos P de esa ecuación, lo vamos a sustituir en la segunda. De manera tal que vamos a obtener una ecuación cuadrática que depende de seda, que depende de caso D. Y por supuesto, la variable en cuestión es la frecuencia natural. Entonces, aplicando la resolvente, podemos obtener esa expresión que ven en pantalla de la frecuencia natural, en la que vamos a tener dos soluciones, omega n sub 1 y omega n sub 2. En ambas soluciones, nosotros vamos a decir que va a ser igual a la raíz de 60 entre P. ¿Se acuerdan de la tercera ecuación? Que era P por omega sub n al cuadrado era igual a 60. Entonces, esa raíz de 60 entre P sale de la tercera ecuación. Y una vez que nosotros tenemos esta expresión que estamos viendo en pantalla, vamos a obtener los valores de P1 y los valores de P2, ¿ok? Para distintos valores de la ganancia derivativa. Sabemos muy bien que esa ganancia derivativa tiene que estar entre -1 e infinito. No puede estar por debajo de -1. Por lo tanto, podemos obtener esta tabla en la que podemos analizar cómo va cambiando el valor de P y el valor de la frecuencia natural a medida que va cambiando esa ganancia derivativa. De manera tal que se podría escoger un valor de 3,5, caso P igual a 3,5. Pero si se escoge ese valor, es necesario entender que P puede ser igual a 10,71 o P puede ser igual a 1,47. En ambos casos, el sistema se va a comportar de distinta manera. En el caso en donde P es igual a 10,71, nos podemos dar cuenta de lo siguiente. El sistema se va a comportar de forma aproximada como un sistema de segundo orden. ¿Por qué? Porque los polos que se están resaltando en color azul en la pantalla van a estar más cerca del eje imaginario que el polo que se encuentra a -10,71. Entonces, ¿qué va a pasar? Los polos que se encuentran cerca del eje imaginario son los que van a predominar en el sistema, por lo que el sistema va a tener una cierta oscilación. Sin embargo, en el caso en donde P es igual a 1,4721, el polo dominante ya no van a ser esos polos complejos conjugados, sino va a ser el polo que se encuentra a 1,47 unidades a la izquierda del origen del plano complejo. Por ende, el sistema de tercer orden se va a comportar de forma aproximada como un sistema de primer orden. Para los dos casos, el comportamiento suele ser distinto. Vamos a recordar que un sistema de segundo orden puede presentar sobreoscilación, mientras que un sistema de primer orden no presenta ningún tipo de sobreoscilación.